Doctor Angulo, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias por la invitación. Ya usted, de hecho, que se ha enterado perfectamente lo que ocurrió durante el fin de semana, antesala Día de la Madre, sale Susana Villarán confesando, reconociendo la receptación del dinero ilícito, pero además aseverando de que lo volvería a hacer. Eso, la verdad, a mí me parece sumamente preocupante y grave. No sé cuál es su opinión al respecto. Bueno, no le favorece, ¿no? Porque ella quiere reconocer algunos hechos, quiere desconocer otros, y habría que analizar por qué es esa posición que asume, ¿no? Pero diríamos como que he escuchado que algunos dicen ella debe haber sido asesorada para decir estas cosas, pero el hecho de haber dicho yo lo volvería a hacer, eso no se lo recomendaría a ningún abogado, ¿no? Porque eso ya probablemente sale de su personal vivencia, de su consideración, ¿no? Pero no es algo que le favorezca definitivamente. Públicamente y políticamente no le favorece sus expresiones, No, es la para forma nada. como lo dijo. Pero judicialmente, en cuanto a la audiencia de hoy, ¿podría en cierto modo afectar, influenciar sobre la decisión que podría tomar el Poder Judicial? Yo no creo. Lo que sí, todavía no conocemos exactamente cuáles son los elementos de juicio que está sustentando el Ministerio Público para requerir la prisión preventiva. Más o menos sucede lo que aconteció en el caso del señor Kuczynski. Se sabía que el fiscal quería una prisión preventiva, pero no sabíamos cuáles eran los fundamentos. Allí, en plena audiencia, nos enteramos que por un lado ellos habían ofrecido a una contadora que era la que tenía que esclarecer los ingresos y salidas del dinero del señor Kuczynski, pero habían dado una dirección en un lugar que ya estaba cerrado, ¿no? Como era la empresa del señor Kuczynski, y donde ella nunca se iba a enterar de que estaba siendo notificada. Otro tema que salió en la audiencia es que algunos pedidos que había hecho la Fiscalía fueron negados y se tuvo que ir a una audiencia, ¿no? Para recién a regañadientes que lo estuvieran dando. Y ellos, sin embargo, la defensa decía que nosotros hemos colaborado en todo. El Ministerio Público ahí salió con temas que eran nuevos y que eran base, ¿no? Para pedir una prisión preventiva. En este caso de Susana Villarán también probablemente debe ser algo parecido, ¿no? Porque no se conoce que ella haya intentado una fuga ni que haya atentado contra la investigación que se está realizando. Entonces, probablemente vamos a escuchar cosas nuevas y quizás sea que ella o su defensa en la consideración de que le puede beneficiar han considerado decir sí, pues reconozco, pero su reconocimiento es medio ambiguo, ¿no? Porque dice yo recibí, pero era para beneficio de la colectividad, gobernabilidad. Para la gobernabilidad, así y lo es, volvería a hacer. Así es, entonces eso como que no es muy razonable, ¿no? Pero ahora, doctor Angulo, entendamos una cosa que quede bastante clara esta posición que vamos a recordar. La señora Susana Villarán está con medidas restrictivas, no Sí. puede salir del país. Claro. Tiene además su propiedad, sus bienes incautados. Sí. Está con una situación judicial bastante complicada sobre ella. No tiene decisión sobre su vida y no puede transferir propiedades. Eso está bastante claro. Así es. Sin embargo, ¿es justificada la prisión preventiva? ¿Qué elementos tendrían que existir para que esa medida de comparecencia que tiene Susana Villarán pueda revocarse? Claro. En principio, uno de los temas es que si es que se busca una medida de prisión preventiva sin que se agregue nada, es decir, con los elementos de juicio que ya se conocían y que sirvieron para la comparecencia con restricciones, para el impedimento de salida del país, definitivamente no se podría justificar. Sería una arbitrariedad, un abuso que con lo mismo que ya se conoce, se pretenda privarle su libertad. Por eso es que decimos que tiene que aparecer algo nuevo, ¿no? Claro, y eso sobre todo, que quede bastante precisa. Usted ha sido fiscal anticorrupción. Sí, claro. Es un letrado en tema de leyes, en tema penales. Que la prisión preventiva tiene que cumplir presupuestos, condiciones para que se dicte. Sobre Susana Villarán y hay una medida restrictiva. Ella no puede ausentarse del país, ella tiene que estar dentro del territorio nacional, ella tiene sus bienes, propiedades embargadas por el Poder Judicial, no puede hacer transacción, no puede hacer transferencia, pero mandar a prisión tiene que justificar nuevos elementos y además de que en cierto modo el Ministerio Público compruebe de que se puede fugar y está obstaculizando la investigación.
Claro, digamos, es más o menos lo mismo que sucedía en el momento en que se pide la prisión preventiva para el señor Kuczynski. Recordemos, él también estaba muy limitado, no se había intervenido, inclusive habían allanado su casa. Entonces la realidad es que se tiene que justificar, y por eso digo, no recuerdo que ahí surgieron nuevos elementos de juicio que apuntalaron el pedido fiscal. En este caso tendría que suceder lo mismo, porque lo principal, uno es que existan bastantes pruebas que la impliquen en el delito o los 3 delitos que se le acusa. Y eso se dice que ya hay, ¿no? Algún fiscal ha dicho que es el caso más consolidado. Rafael Vela dijo que tiene mayores pruebas sobre Susana Villarán. Segundo, que además hay una pena probable mayor a 4 años, también eso es claro. Entonces ahora el tercer elemento, el peligro procesal, que ella haya atentado contra las finalidades del proceso de algún modo, tratando de convencer a los testigos de que no testifiquen, cualquier cosa, o que haya un peligro de fuga, que de repente esté haciendo averiguaciones sobre lugares del extranjero, buscando comprar pasajes, etcétera, ¿no? Esos tendrían que ser los elementos. Y mientras tanto, si no se configuran los 3 juntos, no hay prisión preventiva. No hay prisión preventiva, ¿no? Tienen que ser los 3, no claro. uno de 3 ni 2 de 3. Así es, porque por ejemplo, uno de los temas que a veces se discute es la proporcionalidad de la medida. Si es que con otra medida que sea menos lesiva, que le afecte menos, invasiva en sus derechos y en su libertad, se podrían conseguir los mismos objetivos. Si ya recordamos que está prácticamente afectada en todos sus derechos de moverse, salir del Perú, etcétera, entonces evidentemente si va a darse la prisión preventiva tiene que haber un plus, algo más. Y el Ministerio Público, ¿qué es lo que tendría que comprobar? Que efectivamente el dinero que le entregaron en campaña contra su revocatoria y para su reelección, efectivamente sirvió para mejorar los contratos a favor de Odebrecht y de OAS. Por lo menos que haya una relación de tiempo entre, en principio, el dinero que se recibe y después aparecen beneficios para Odebrecht o para alguna de las empresas consorciadas que significan ventaja económica que están logrando, contratos. Es lo que pasa, por ejemplo, con Nuevas Vías de Lima. Así es. En lo que incluso ya se conoce, bastante conocido, que la municipalidad, en la gestión de Villarán, aumentó la concesión que le había dejado Luis Castañeda de 30 años. Susana Villarán la aumenta 10 años más, 40 años de concesión para cobro de peaje. Pero la justificación que utilizó y explicó el último fin de semana la exalcaldesa es que esa ampliación del plazo de la concesión se basó en un informe técnico de rentabilidad elaborado por ESAN. Ha mencionado una institución propiamente dicha para que pueda justificar el incremento y que no ha sido básicamente un tema de trueque. Dame el financiamiento que te amplió la concesión. Son temas que se tienen que estudiar, ¿no? Siempre la defensa va a argumentar alguna justificación o explicación, eso se tiene que analizar. Y si se comprueba, de todas maneras, si se comprueba que había beneficios dentro de esta entrega de dinero ilícito, ¿justifica la prisión preventiva? Eso como base, el primer punto, ¿no? El hecho de que existan elementos de juicio o presuntas pruebas que se demostrarán en el juicio oral que la vinculan a la comisión del ilícito, ¿no? Eso está categóricamente ya armado. Como decimos, lo principal va a ser el peligro procesal. Claro, en el tema de obstaculización o en el tema de peligro de fuga. Así es. Pero allí básicamente el Ministerio Público está fallando completamente. Han habido casos donde no se ha argumentado con suficiencia, ¿no? Pero por lo menos no diríamos que había una arbitrariedad. Yo recuerdo en el caso de Nadine Heredia, o sea, ya era algo a considerar el hecho de que ella haya conseguido en secreto, porque no lo puso en conocimiento del juez, un trabajo en el extranjero donde iba a tener una condición de diplomático, ¿no? Entonces eso la hacía casi invulnerable para un requerimiento posterior. Igual el hecho de que a una prima o a una tía o a su mamá le había dado el poder para que los niños puedan desplazarse fuera del país. A la mamá. O sea, claro, ya habían elementos que no se podían ignorar. En el caso de Ollanta Humala había el tema de que a los testigos, en el caso Madre Mía, un hermano inclusive de uno de los asesinados en la base había recibido 5.000 soles, se había comprado un carrito con el cual estaba trabajándolo, transportando gente. Entonces, sí habían elementos. Ahora que el Tribunal Constitucional asumió otra posición, no es que no hubiera habido base, ¿no? Sino que hubieron otras consideraciones. Por ejemplo, un tema que se discutió era la temporalidad, ¿no? Si está más cercano el movimiento que se ha hecho en contra del proceso. A Madre Mía era un proceso un poco antiguo. Entonces, hay temas que se discuten. En derecho nada está dicho.
Sin embargo, muchos están apelando en estos últimos tiempos, doctor Angulo, que financiamiento en campaña no es delito, no está tipificado como delito y no tiene razón de ser que se venga investigando esos aspectos que han llegado para los partidos políticos, sea en contienda electoral o en este caso revocatoria de Susana Villarán. Claro, ahí el tema es que podría ser que haya un tema administrativo, ¿no? En relación a las normas del Jurado Nacional de Elecciones, puede haber un tema tributario si fuera dinero limpio, pero si la hipótesis es que es dinero sucio, dinero que se está tratando de lavar, allí ya no es en sí el motivo, ¿no? Si es para campaña o no es para campaña, sino es recibir dinero sucio y con las actividades que se van a realizar, blanquearlo. ¿Y la justificación que ellos usan, que no sabían la procedencia ilegal del dinero? La norma dice si uno puede más o menos anticipar o no de dónde proviene ese dinero, cuáles son las circunstancias, cuál es el modus operandi. La pregunta es, por ejemplo, ¿en el Perú se lava dinero? ¿Sí o no? El lavado de dinero es muy fuerte. ¿Quiénes son las personas que donan? Las personas que donan son empresarios, pero a veces también son personas que tienen procesos abiertos por lavado de activos. Entonces uno va haciendo deducciones y, como se dice en política, pues no se puede ser ingenuo. Claro. En ninguna actividad en sí. Entonces ya de pronto puede haber un cuestionamiento que tenga una base y que se va a tener que dilucidar en un proceso penal. Sin embargo, lo de Susana Villarán es sumamente gravísimo, porque lo que se conoce es que reportaron para OMPE en el tema de la revocatoria solamente 1.3, 1.5 millones de dólares. Sin embargo, según revelaciones que se conoce, que por lo menos le dieron 3 millones, tanto OAS como Odebrecht, que suman 6 millones, en el tema solamente revocatoria, porque para reelección que ella tentó, también solicitaron dinero, tanto así que OAS señaló que dio 7 millones de dólares en total a Susana Villarán. En el tema revocatoria, ¿dónde están los millones faltantes? Y solo reportaron una pequeña parte. Algo que sucede es que siempre parece que en este dinero que ingresa a las campañas también hay una parte que se la apropian, ¿no? O sea, aparentemente es una costumbre. Ha sucedido en el caso de Ollanta-Humala y Nadine Heredia, ¿no? Se ingresa más, pero hay una partecita que se descuenta y se la apropian. Y después el partido al final no recibe ese dinero. Cuando el partido está para enfocarse en elecciones, de pronto más bien tienen que mendigarlo. Sucedió con Mantilla, ¿no? En el caso del APRA, o sea, a pesar de que el primer gobierno se sabía que habían dispuesto dinero del Estado, pero a la hora de enfrentar las elecciones, no, eso ya quedó para algún dueño y más bien ellos tienen que ir a buscar de dónde sacar. Y más o menos es lo mismo que se repite. Pero si es para fondos partidarios, ¿finalmente no podrían disponer de la mejor manera del dinero, por más sucio que sea? Bueno, teóricamente ahí sería un tema ético, ¿no? A pesar de todas las sombras que hay, si hay un dinero que viene, teóricamente un partido político lo que busca es encaminar al país, ¿no? O sea, se supone que es un fin altruista, es un fin hay un tema positivo. ético, tema legal existe en esa práctica de que me ingresa 5 y solamente gasto 2 y los otros 3 me los guardo al bolsillo. Yo creo que hay una desconfianza porque una de las cosas que se supo es que la misma alcaldesa en realidad había contribuido a que hayan elementos consolidados en contra de ella porque ella fue la que agradeció, hace una llamada para agradecer. Ahora yo diría, esa llamada tiene dos explicaciones, ¿no? De repente se podría encontrar más. Una, que tiene muy buenos modales y ha querido quedar bien con quien le dio dinero, y la otra, la desconfianza, ¿no? De repente en el camino no vaya a ser que no me llegue exacto, porque aparentemente hubo una pregunta sobre cuánto había sido lo que se le había dado. Pero además de las llamadas telefónicas, se conoció el día de ayer que este funcionario de apellido Prado termina siendo vinculado con la apertura de una cuenta en Andorra, y que él no conocía de esa cuenta, pero en el audio propalado en un dominical la noche de ayer se le escucha la voz de Susana Villarán conociendo precisamente ese contexto de apertura de cuenta y que ellos conocían que Odebrecht usaba esa práctica para hacer esos pagos ilícitos. Claro, o sea, como digo, ¿no? Acá hay un modus operandi y ya la ingenuidad de decir yo no sé de dónde viene ese dinero, parece mentira que existiera como razonable porque se están cometiendo ilícitos y entonces pensar que detrás hay una ingenuidad es absurdo a veces, ¿no?
No quiero que que emita, doctor Angulo, para terminar, un juicio de valor, pero sí le solicito una explicación técnica, una jurídica de su alcance profesional. Si usted estuviera al frente del caso de la situación de Susana Villarán, ¿usted ve peligro de fuga? ¿Ve algún peligro procesal de obstaculización? Al momento diría que es difícil que ella pueda obstaculizar la investigación hasta donde se conoce, y tampoco veo el peligro de fuga, ¿no? Al momento. No lo ve. No. En todo caso, de ser así, en la situación de que no pueda demostrar el Ministerio Público, no tendría razón de ser que se le dé prisión preventiva. No tendría razón de ser. Otro tema que también es posible discutir es, suponiendo que sí aparezca en la condición de la prisión preventiva, el porqué de los 36 meses, porque no puede ser que siempre se pida como para negociar y bajar pues 18, ¿no? El tema es que se pide exactamente lo que debería de conseguirse, porque eso se justifica por un trabajo que todavía le resta realizar al Ministerio Público. Si ya se está diciendo que su caso es uno de los más consolidados en todos estos temas de corrupción, la pregunta es entonces ¿por qué 36 meses? Claro, exactamente, buena lógica, 36 meses, entonces quiere decir que no han avanzado mucho, básicamente. Claro, si estaría consolidados, con que pidan 12 meses quizás en el extremo para que puedan culminar con toda la carga procesal que tienen sería suficiente, pero son 36 meses como que no tienen mucho aún y necesitan seguir recabando pruebas de por medio. Claro. Doctor Pedro Angulo, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por su presencia, nos ayudó bastante con su explicación técnica, jurídica, ha sido el ex fiscal anticorrupción, abogado penalista también, Pedro Angulo, pero vamos a la...